Hola, ¿cómo están? En este video vamos a tratar de discutir de la forma más breve posible los conceptos más importantes del seminario de mecánica cardíaca. Para ello vamos a discutir inicialmente el comportamiento del músculo cardíaco aislado, que no van a ver esto explícitamente en la guía, van directamente a evaluar el corazón como bomba. Pero en cualquiera de los dos casos, lo fundamental es discutir las ideas de precarga, poscarga y contractilidad. Vamos a empezar por el músculo cardíaco aislado porque algunas cuestiones son más fáciles de abordar cuando uno piensa este tipo de experimentos con fibras musculares en lugar de ir directamente al órgano entero. Así que bueno, arranquemos. Este es el primer preparado experimental con el que vamos a trabajar, o una representación de él. Lo que están viendo es una fibra muscular que está compuesta por varias células musculares organizadas espacialmente en forma paralela. Esta fibra tiene dos extremos. Uno de los extremos está unido a un transductor de fuerza. Imagínense lo que quieran respecto a esto, pero es algo capaz de traducir la fuerza que está desarrollando el músculo o a la que está sometido el músculo en un número que puede ser o almacenado en una computadora, o impreso en un papel, o representado en una curva, o todo eso. Lo que ven acá asomadito es un electrodo capaz de introducir una corriente a este músculo y por lo tanto estimularlo. Y el otro extremo del músculo está sujeto a una palanca que tiene un punto de apoyo y que por lo tanto puede bascular. Y en el extremo opuesto de la palanca está colgada una pesa, que puede adquirir diferentes nombres. En este caso le pusieron precarga, ya vamos a ver en qué contexto esto se llama precarga. La otra cosa que ven acá es este triangulito negro, es un retén, es decir que es como un stop, algo que evita que la palanca se mueva en alguna dirección y permite que se mueva en la otra porque no hay un stop del otro lado. Entonces estas son las cosas con las que vamos a trabajar, y lo que vamos a hacer es ver qué pasa a medida que uno juega con esto. De hecho pueden parar un segundo o más de un segundo el video acá y tratar de imaginarse qué harían ustedes con esto para empezar a responderse preguntas respecto a la mecánica del músculo y la biología del músculo en relación a su actividad contráctil. Preguntas del tipo: ¿cuál será la fuerza máxima que puede hacer este músculo? Y entonces diseñar algún experimento que me permita responder eso. ¿Cuál será, yo qué sé, el estiramiento máximo que pueda lograr este músculo? Y tratar de responderme eso. ¿Cuál será el acortamiento máximo? ¿Con qué velocidad lo hará? Yo qué sé, muchas de estas preguntas que estoy haciendo se me están ocurriendo al momento. Quizás ni siquiera sé la respuesta, pero digo, uno puede parar acá e imaginarse qué preguntas se podrían hacer y cuáles de esas preguntas se podrían responder con un preparado como este. Así que bueno, algunas de esas cosas son las que vamos a hacer en las diapositivas siguientes. Bien, el preparado que les mostré ahora lo vamos a usar para analizar las relaciones fuerza-longitud en un músculo. Lo que vamos a hacer es colocar pesas de magnitud creciente, que vamos a llamar pesa 1, pesa 2 y pesa 3. En este sistema, y ver cuánto se estira el músculo sin haberlo estimulado a medida que uno cuelga estas pesas. La curva que obtenemos es una curva como la que ven aquí abajo, y lo que pueden apreciar, la cosa más saliente que vemos, es que la relación fuerza-longitud no es constante, es decir que esto no está representado por una recta, y que por lo tanto la fuerza que voy a tener que hacer para, por ejemplo, estirar el músculo 1 centímetro no es la misma si parto de una longitud inicial de 1 centímetro o de 10. Es decir, para ir de 1 a 2 tenés que hacer cierta fuerza, pero para ir, por ejemplo, de 10 a 11 centímetros de longitud vas a tener que hacer una fuerza mayor. Desde luego que estas longitudes me las estoy inventando en este momento, ¿no? Pero bueno, funciona como ejemplo. Entonces, inicialmente hicieron esto con un músculo y obtuvieron esta curva. Lo que ven, como dijimos, es que esta relación entre fuerza y longitud no es constante, y que por lo tanto, para decirlo ya en términos más formales, la rigidez del músculo no es constante. El músculo es más rígido, es decir, la curva tiene mayor pendiente a longitudes mayores y es menos rígido a longitudes
y menores. Imagínense que repiten el experimento con otro músculo de un animal que, por ejemplo, es obeso, hipertenso y fumador, y el resultado que obtendrían posiblemente es un resultado como el que ven en la curva superior. Es decir, ahora si cuelgan otro músculo con otras características histológicas, verían que para obtener las mismas longitudes de reposo, ¿sí?, tendrían que poner pesas de valores mayores a los que tuvieron que poner con el primer músculo. ¿Qué implica esto? Que este segundo músculo es un músculo más rígido, menos distensible, ¿sí? Las definiciones formales de rigidez y de extensibilidad son estas cosas que puse acá. Básicamente la rigidez es la relación entre el cambio de fuerza y la variación de longitud, y la distensibilidad es la inversa de eso, es decir, la relación entre la variación de longitud y la variación de fuerza, o lo que es lo mismo, la inversa de la rigidez. Esto nos permite caracterizar el comportamiento pasivo del músculo, y para que esto no se les haga tan abstracto, tiene que ver en definitiva con, por ejemplo, procesos patológicos que ocurren ya sea durante el envejecimiento o en los pacientes con enfermedad coronaria, en los que el músculo cardíaco aumenta su rigidez y por lo tanto se altera el llenado ventricular, ya sea izquierdo o derecho. Repito esta diapositiva porque me daba fiaca grabar todo de nuevo, y esta cosa ya me está volviendo loco. Entre el encierro y la clase virtual si tuviera alguien al lado, básicamente lo asesinaría. Pero bueno, repito esta diapositiva precisamente para no tener que hacer todo de nuevo, como les decía. Me olvidé de decirles que a esta pesa que fuimos colocando, a partir de ahora le vamos a llamar precarga. En este momento de la charla, ¿qué me interesa que sepan o qué me interesa que se imaginen? Que la precarga es una pesa, y que lo que hace especial a esta pesa, para que le hayamos puesto un nombre, es el hecho de que es la pesa que determina cuánto se va a estirar el músculo, es decir, cuál va a ser su máxima longitud en reposo, cuál va a ser su máxima longitud antes de que venga alguien y lo estimule, ¿de acuerdo? Así que eso en principio es la precarga en este experimento. Después vamos a definir la precarga más formalmente y les voy a decir el cuentito que tienen que repetir eventualmente en un examen, o el cuentito que eventualmente tienen que marcar en un choice. Vamos a ver ahora qué pasa cuando estimulamos al músculo, pero en una condición muy particular. Lo que vamos a hacer concretamente es colocar los retenes. ¿Se acuerdan que los mencionamos al principio? Estos stops, estas fijaciones de la palanca que impiden que el músculo eventualmente, si lo estimulamos, se acorte. Evitamos el acortamiento que ocurriría de otro modo luego de la estimulación. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando estimulemos el músculo podamos evaluar cuál es la fuerza máxima desarrollada por el músculo a esa longitud de reposo. Es decir, si yo quiero comparar la fuerza de dos personas, va a ser medio complicado si les doy, por ejemplo, una pesa de 1 kilo para levantar a ambas, porque ambas van a poder levantar la pesa y ambos van a estar desarrollando una fuerza de 1 kilo. Entonces, para evaluar realmente cuál de las dos tiene más fuerza, la manera más práctica es someterlos a los dos a una carga, a una pesa que ninguno de los dos pueda levantar, y en ese contexto ver cuál de los dos desarrolla más fuerza máxima, que en este caso va a ser isométrica, es decir, va a ser sin realizar acortamiento, que dicho sea de paso implica que va a ser sin realizar trabajo, porque el trabajo, como dijimos al principio, es fuerza por desplazamiento. Si acá va a haber puramente desarrollo de fuerza sin acortamiento, no va a haber trabajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué ocurre en la condición 1, en la que entonces pusimos la primer pesa, la de menor magnitud, y por lo tanto va a haber menor longitud de reposo, según lo que discutimos en la diapo anterior, y ponemos el retén, y cuando estimulemos al músculo va a haber cero acortamiento, porque el retén está puesto y la palanca no puede moverse
en esta dirección, en la dirección que daría lugar a un acortamiento del músculo. Entonces lo que vemos es que el músculo desarrolla alguna fuerza, ¿sí?, máxima, y luego se relaja, ¿sí? Acá en estos gráficos, no lo dije antes, pero no está explicitado el tiempo, con lo cual todo lo que tiene que ver con la secuencia temporal con la que ocurren las cosas no lo vamos a ver explícitamente en el gráfico, no obstante somos capaces de imaginárnoslo. Entonces el músculo desarrolla una fuerza máxima y luego se relaja, y nosotros lo que vamos a hacer es anotar, recordar este punto que estoy señalando ahora. Vamos a repetir el experimento, pero habiendo estirado el músculo a una longitud mayor, es decir, usando una pesa de mayor magnitud. Ponemos el retén y estimulamos el músculo ahora habiendo partido de una longitud mayor de reposo, y lo que vemos es que el músculo desarrolló una fuerza máxima mayor. Repetimos lo mismo con una pesa de mayor magnitud, ¿sí? Y lo que vemos es que nuevamente la fuerza máxima desarrollada por el músculo alcanzó un valor mayor. Haciendo este experimento con muchos valores de precargas, con muchos valores de pesas que usamos para estirar el músculo, podemos obtener muchos puntos y construir una recta como la que obtuvimos acá, ¿sí? Esa recta se va a llamar curva de relaciones longitud-fuerza isométrica máxima. Es decir, longitud, la longitud de reposo de la que parto, y la fuerza isométrica máxima que desarrolla el músculo cuando lo estimulo. Insisto mucho en el tema de que esto es cuando lo estimulo experimentalmente, porque aquí el desarrollo de esta fuerza, ¿sí?, de la fuerza descripta por esta recta, de esta fuerza que obtengo luego de estimular al músculo, esa fuerza ahora sí tiene que ver con el aparato contráctil del músculo, sí tiene que ver con que haya llegado un estímulo, que se hayan abierto canales de calcio tipo L de la membrana, que haya entrado calcio desde el exterior celular, que ese calcio que entró desde el exterior celular haya sido estímulo para los receptores de rianodina, que esos receptores de rianodina se hayan abierto, que haya salido calcio del retículo sarcoplásmico, que el calcio que salió del retículo sarcoplásmico se una a troponina C, que el complejo troponina-tropomiosina se desplace del sitio de interacción entre actina y miosina, y que por lo tanto la actina y la miosina puedan interactuar y desarrollar fuerza. Algo en lo que me parece que vale la pena insistir, por eso repito la diapo, es que cada vez que repitieron este experimento con precargas crecientes, ¿sí?, con pesas que estiraban el músculo crecientes, pusieron el retén y estimularon, es importante señalar esto de que acá intervino un estímulo eléctrico en el músculo, porque eso implica que la fuerza que obtuvieron, la fuerza isométrica que obtuvieron, que construyó finalmente esta recta, ¿sí?, tuvo su origen, la fuerza esta, en interacciones actina-miosina. Es decir, ahora la fuerza desarrollada surge del músculo, surge del aparato contráctil del músculo. Y remarco esto porque tiene implicancias en lo que vamos a discutir de aquí en adelante, y además porque es importante contraponerlo a la fuerza que describíamos en el primer experimento, en el que simplemente colgábamos una pesa y veíamos cuál era la fuerza la fuerza de la longitud en la que el sistema se acomodaba, y así con pesas crecientes, y veíamos que la fuerza desarrollada en el músculo para el caso del primer experimento, en el que colgábamos solamente precargas y no estimulábamos al músculo, esa fuerza que se desarrollaba era simplemente la fuerza peso de la pesa que colgábamos, ¿sí? Entonces el sistema se equilibraba en un punto en el que la fuerza en el seno del músculo era igual y opuesta a la fuerza peso de la pesa que colgábamos en el otro extremo. Entonces ahí hay un origen bien claro de la fuerza que es totalmente distinto al origen de la fuerza que vamos a estar evidenciando cuando estimulamos al músculo. Y ahora van a terminar de entender, espero, en la siguiente diapo por qué aclaro todo esto. Entonces,